Bueno, 8 de la mañana, 43 minutos y vamos a comenzar ya la entrevista, la primera de las entrevistas que les habíamos anunciado más temprano. Vamos a hablar con la diputada Cristina Lustenberg, ex subsecretaria de Salud Pública, sobre temáticas que tienen vinculación directa con el tema de salud, entre otras cosas, y también de política, porque el sector de Cristina Lustenberg se ha pronunciado el fin de semana justamente con el apoyo a Daniel Martínez. Lo primero es los buenos días. ¿Cómo anda, Cristina? Buenos días, gracias a Gracias por acompañarnos en una mañana tan inhóspita. La verdad que está fea. Inhóspita, fea. Bueno, hay que salir igual, ¿no? Hay que salir igual, hay que trabajar igual, así que estamos acá. Bueno, uno de los datos que habíamos manejado por estas horas es que la caída en la natalidad en el país, un 15% en 3 años. También se habla de un descenso en el embarazo adolescente. ¿Es una buena noticia que haya bajado la natalidad o no es una buena noticia? No, es una buena noticia. Es una buena noticia porque eso habla de que las mujeres y varones en nuestro país hoy podemos elegir si tener hijos o no. Y a su vez este descenso de la natalidad, que ustedes lo toman, hubo un informe que levantó un medio de prensa esta semana, a punto de partida de la investigadora y demógrafa Wanda Cavera, de la Facultad de Ciencias Sociales, que ella representa un colectivo de demógrafos y otros investigadores de la Universidad de la República, porque también está la socióloga Carmen Varela, Alejandra López. Es un equipo de la Universidad de la República que hace mucho tiempo viene estudiando todos los temas demográficos y poblacionales. Y cuando uno analiza esos datos, venimos diciendo que el descenso de la natalidad en los últimos años está a expensas sobre todo del descenso en el embarazo en las niñas y jóvenes adolescentes. Desde ese lugar entonces es una buena noticia. Desde ese lugar es una muy buena noticia, es una noticia al Uruguay, fíjense, y eso, Danilo, a mí me tocó trabajarlo en mi anterior rol como subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, cuando diseñamos un Plan Nacional de Salud, que era Objetivos Sanitarios, donde identificamos de los problemas más importantes que el Uruguay tenía para abordar, era el embarazo no intencional en las niñas y adolescentes en nuestro país. Eso permitió que después de un análisis de mucha evidencia llegamos hoy a lo que es una estrategia nacional que está hoy en funcionamiento, es una estrategia intersectorial que se ha trabajado mucho con educación, con el resto de las políticas sociales, salud, todas las institucionalidades que tienen que ver con esta temática, porque era un indicador que teníamos estancado en el Uruguay hace muchos años, y el embarazo en las niñas y adolescentes marca una clara desigualdad. Fíjense que hasta el año 2014, del porcentaje de nacimientos en nuestro país, que es verdad, como ustedes dicen, si tomamos ahí esta gráfica que uno ve que en el año 2000 nacían 52.000 niños y hoy, en el año 2017, que es el último, igual este año también viene descendiendo, en el año 2017 nacieron 43.000 niños, o sea, 9.000 nacimientos menos. Esto, cuando uno analiza en el porcentaje de nacimientos en niñas entre 10 y 19 años, hasta el año 2014 estaba, de esa cantidad de nacimientos, significaban que 8.000 niños nacieron de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. De esos 8.000, hasta el año 2014, que desde la década del 90 ese porcentaje estaba estancado en el porcentaje de nacimientos, 169 niños nacieron de niñas menores de 14 años. Estos nacimientos sí están francamente vinculados a situaciones de abuso y de explotación sexual. Y eso permitió, cuando en el país y el gobierno y todas las sectoriales, la sociedad civil, el ámbito académico, se viene trabajando en que esto era un problema que realmente marcaba clara desigualdad, segmentación social, relaciones de mucha inequidad de género. Fíjense que 3 de cada 4 niñas y adolescentes que pasaron por un embarazo, esto es estudios, esto si algo tuvo muy bueno, y yo creo que este descenso que permitió planificar una estrategia intersectorial, pero con mucha evidencia de lo que venía sucediendo en el patrón, en las tasas globales de fecundidad y específicamente en los nacimientos de niñas y adolescentes, tomados con mucha evidencia, y el comportamiento que
que teníamos las mujeres y varones en el Uruguay, y específicamente en este tema, que permitió y permite, porque todavía tenemos mucho por hacer, porque todavía este porcentaje es muy alto, y este porcentaje estaba estancado hasta el año 2014. Hoy, y por eso ese descenso... ¿Las niñas menores de 14 años o todo el porcentaje? Todo el porcentaje, de 10 a 19 años. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, fíjense que 3 de cada 4 niñas y adolescentes que se embarazaron habían dejado el año anterior ya su trayectoria educativa. Claro, eso es o sea, no una consecuencia directa, ¿no? Es una consecuencia directa del alejamiento del sistema educativo, de un comportamiento que por eso la estrategia también tuvo un valor y tiene hoy en sí mismo, que tuvo una mirada más de la multidimensionalidad y complejidad que tiene a analizar este problema y que ha permitido el descenso de casi 8.000 nacimientos. En el año 2017 bajamos a 5.000 y poquito. Y estos 9.000 nacimientos menos que marcabas desde el 2014, sí, creo que mencionabas. No, los 2000, desde el 2000 eran 52.000, si ustedes ven esta gráfica. Exacto. En el año 2000 tuvimos 52.000 nacimientos, tuvimos un descenso en el año 2004 sí, de 47.000, después pasamos una curva totalmente estancada, hubo un pico, un aumento, como un aumento de nacimientos, un baby boom en el año 2015, y ahí a partir del 2015 es que se produce este descenso. Porque la pregunta que quería enfocar era ¿hasta dónde tuvo algún tipo de incidencia desde el hito que marca la inclusión de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo, con estos números? Si desde el análisis de ustedes tiene algún tipo de incidencia o no. No, no tiene un tipo. Porque habrás escuchado que ya sí, que usted dijo rápidamente que sí. Sí, nosotros tenemos la evidencia de los números. O sea, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva fue antes, después la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se pone en marcha en el año 2013, y cuando uno ve el porcentaje de cuánto aumentó desde que está vigente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hubo un aumento en el año 2014, 15, en todos los grupos etarios. En las adolescentes, no. En las adolescentes se ha comportado de forma estable. Es más, en el año 2017 hubo 10 nacimientos menos en la franja de 10 a 15 y también cerca de 100 nacimientos menos en las interrupciones voluntarias del embarazo en las adolescentes entre 15 y 19 años. O sea, la interrupción voluntaria del embarazo no tiene una relación directa con esta disminución de la tasa específica de fecundidad en las adolescentes. Sí. Hasta 14 años, las más pequeñas, esta gráfica de descenso, ¿también se nota allí? Sí, se nota. No, nosotros tendríamos que ir a esa tasa, sí, 0. En el año 2017 hubo 98 nacimientos, pasamos de 169 en el año 2014 a 98 en el año 2017. O sea, todavía hay un leve descenso con 72 nacimientos menos, digamos, y también es una buena noticia, pero todavía nacieron 98 niños de niñas menores de 14 años, donde ahí sí, casi el 100% de las situaciones están vinculadas a situaciones de abuso y de explotación sexual. Por lo general se dan con relaciones muy desiguales de género, con padres de esos niños, progenitores con más de 10 años de diferencia con esas niñas. O sea, y hay una clara situación de violencia y abuso. De hecho, ahora el Ministerio de Salud Pública y todas las instituciones que trabajan en la estrategia están elaborando un protocolo donde está el Poder Judicial, donde está el INAU, donde están todos los equipos de salud, para ver bien ante una situación de un embarazo en una niña. Estamos hablando de niñas entre 10 y 14 años. Todo cómo debemos actuar, todo el equipo de salud, el Poder Judicial, cuando interviene la justicia, los equipos que tienen que acompañar a esa niña en una situación que, como ya les digo, la mayoría de estos embarazos se toman contacto con equipos de salud de forma tardía. O sea, y tiene toda una connotación muy dura porque está vinculada a situaciones de abuso y de mucha inequidad en esa decisión. Igual, fíjense que en el año 2017 nacieron 5.300 niños de niñas entre 10 y 19 años. Todavía es un porcentaje de los nacimientos muy alto. Es verdad que ha incidido en este descenso porque Uruguay va adquiriendo un comportamiento de las tasas globales de fecundidad
en descenso, o sea, las mujeres de los quintiles más altos, digamos, con mejores oportunidades educativas y laborales, posponemos el inicio de la maternidad para cuando somos quizás mayores, en edades más avanzadas, mayores de 30 años, cuando tuvimos una trayectoria educativa, cuando tuvimos acceso a otras oportunidades laborales. Y las mujeres quizás de los lugares con menos oportunidades tienen un inicio de la maternidad mucho más precoz, que eso está demostrado que realmente coarta las posibilidades que tenemos de continuar la trayectoria educativa, si bien ahora hay experiencias, porque también la estrategia tiene mucho énfasis en lo preventivo, en la educación sexual, en trabajar muy fuerte con educación, porque bueno, como uno tiene que saber que no hay mejor política social que la que logramos a través de nuestro trabajo y nuestros salarios. Esa es la mejor política social en el mundo, a través del empleo y el trabajo. Pero para tener trabajo y trabajo de calidad, tenemos que tener una trayectoria educativa robusta y es a través de la educación que nosotros podemos acceder a mejores oportunidades. Y las mujeres, y esto también hay muchos estudios, está demostrado que el embarazo y en los nacimientos, cuando los tenemos en etapas. Fíjense que la adolescencia es una etapa de construcción de la personalidad. Hagámonos nosotros una... Sí, obviamente. ¿Cuánto eso vulnera derechos, oportunidades? Claro. O sea, y no quiere decir, y eso lo quiero decir porque hay muchos televidentes, que después esas mujeres no quieran a sus hijos, acompañan la maternidad, pero eso condiciona ya partir de otras posibilidades que tenemos mujeres y varones al tener un inicio tan precoz de la maternidad, de peores oportunidades laborales, educativas. Está demostrado que esto favorece lo que se llama una reclusión doméstica de estas mujeres. Rápidamente también tienen un segundo hijo. O sea, por eso les digo, es una muy buena noticia que en el Uruguay, primero, no nos vamos a extinguir, porque es algo que... Lo que pasa es que yo en el arranque preguntaba si era buena o mala noticia porque hemos escuchado decir una y otra vez que Uruguay necesita gente, es un país que necesita una mayor cantidad de población. Los demógrafos, todos dicen. Los demógrafos, Danilo, siempre dicen que el Uruguay siempre vamos a tener vamos a ser pocos, digamos, ¿está? Y de hecho los países que han tenido políticas pronatalistas son países que no tiene alto impacto. Seamos pocos pero buenos, porque hoy que en el Uruguay podamos decir que ese descenso del número de nacimientos está expenso de que las niñas y adolescentes... No, eso está clarísimo. Eso es una muy buena noticia. Y que a su vez las mujeres... No es crecer desde el punto de vista de la cantidad de habitantes a cualquier costo. Fíjense que los países más desarrollados, son países donde casi no existe la pobreza en los hogares donde hay niños y adolescentes, donde los patrones de reproducción son homogéneos por sectores socioeconómicos, ¿ah? Y esto es producto de políticas activas, de educación, de empleo, de políticas de cuidado, de salud sexual y reproductiva. Y es muy bueno que el Uruguay vaya por ese camino. Y entonces las mujeres pueden elegir cuándo ser madres, ¿no? Esa es la clave. Eso es la clave. O sea, que podamos tener oportunidades y elijamos el inicio de la maternidad como un proyecto de vida elegido y no quizás como el único proyecto de que también muchas niñas... Y muchas niñas no, porque ahí la situación es totalmente diferente, vinculada a situaciones de abuso, de explotación y de mucha vulneración de derechos. Pero en las situaciones también de las adolescentes entre 15 y 19 años, es muy importante que ellas también puedan decidir, producto de una información en métodos anticonceptivos, en salud sexual y reproductiva, que vayan encontrando su proyecto de vida a través de su trayectoria educativa y desde ahí ir eligiendo. El otro costado, falta políticas de estímulo, tú algo lo mencionabas, para las mujeres que tienen condiciones de elegir, para que elijan la maternidad o tener más hijos. No, eso es lo que yo le decía. El Uruguay hoy está embarcado en muchas políticas, como tú decías, ha tenido mucho impacto la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de educación sexual en los centros educativos, el acceso a los métodos anticonceptivos que tenemos mujeres y varones dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Pero también hoy se ha puesto en marcha el fortalecimiento de acciones dentro del marco de un Servicio Nacional Integrado de Cuidados, que todavía nos falta mucho más, pero no es menor
que el Uruguay haya embarcado en la puesta en marcha donde el cuidado no esté expensa solamente de las mujeres, donde tengamos servicios de cuidado que nos permita compatibilizar a las mujeres el cuidado de nuestros hijos con nuestro desarrollo laboral, educativo. Y por ahí va el Uruguay en ese camino. Todavía estamos muy lejos porque todavía hay que tener centros de educación inicial y primera infancia que no solamente atiendan 4 horas, que tengamos acceso a más horas, que es el horario que la mayoría de las mujeres trabajamos más de 6, 8 horas, que permita compatibilizar, que aumentemos las licencias vinculadas a la maternidad y paternidad, que el Uruguay dio un salto cualitativo a partir del año 2013, pero todavía tenemos mucho para hacer en eso y yo creo que por ahí hemos empezado a tener acciones y una inversión desde el Estado uruguayo en ese camino, pero todavía nos queda mucho por hacer para garantizar, primero, a consolidar los derechos en salud sexual y reproductiva, a consolidar ese derecho a elegir y cuando una mujer o un varón decide iniciar su patrón reproductivo teniendo hijos, tenga garantizado por parte del Estado ese derecho y no esté condicionado al gasto bolsillo que tengamos cada uno o a las posibilidades que tengamos cada uno de acceder a esos servicios. Eso lo han hecho, como ya les digo, los países desarrollados y es lo que ha tenido mucho impacto en los indicadores de desarrollo humano. Por eso el Uruguay vamos a ser siempre pocos, pero seamos ciudadanos y ciudadanos con mejores oportunidades desde el inicio de la vida y con capacidad de elegir siempre. Bien, Cristina, no queremos que se nos vaya el tiempo de la entrevista sin hablar de política. Bien. El fin de semana se pronunciaron en favor de la precandidatura de Daniel Martínez. ¿Por qué Martínez sobre la otra oferta electoral de precandidatos en la interna del Frente? Bueno, nosotros este fin de semana, después de 3 plenarios, nosotros somos un grupo que recién hace 10 días tuvimos la aceptación por parte de la Corte Electoral. Son nuevos. Amplio, somos el más Están nuevo. haciendo un lugar. Estamos haciendo un lugar, trabajando muy de abajo, yendo a casas de familia, yendo a comité, a encuentros con Frente Amplistas hoy que no forman parte de las estructuras más orgánicas, nos acompañan muchas mujeres y muchos jóvenes. Estamos recién en sus inicios y comenzamos un trabajo de discutir cómo hoy, qué énfasis programáticos nosotros queremos como sector dentro del programa que tiene nuestra fuerza política y pone ahora a discusión el 1 y 2 de diciembre. Para nosotros tenemos claros énfasis programáticos que queremos reforzar hacia un próximo programa y plan de gobierno. Vinimos trabajando documentos de hoy, posicionamiento político de nuestro sector dentro de nuestra fuerza política, dentro del escenario político a nivel nacional, el contexto que hay a nivel regional. Y ahí nos agarra creciendo como sector y a su vez también viendo que hoy se nos viene una etapa electoral y teníamos propuestas de algunos compañeros de apoyar a los 3 candidatos y a la candidata a nuestra fuerza política. Eso se tornaba inviable porque, bueno, uno tiene que tomar decisiones. Nosotros sí celebramos mucho que nuestra fuerza política entre en un proceso de renovación de ¿Ustedes no le tienen cuadros. miedo a las viejas figuras grandes de la izquierda que ya no estén? No, para nada. Nosotros respetamos muchísimo. Que no estén los Astori, que no estén los Mujica en el primer lugar. Para nada. Nosotros creo que tanto el expresidente Astori, el actual presidente Tabaré Vázquez, el ministro de Economía hoy Danilo Astori han ocupado y ocupan un rol de mucha relevancia, pero hoy el sistema político se tiene que renovar en todos los partidos políticos, por eso celebramos mucho que por lo menos haya una renovación, que también, voy a cumplir 53 años, la renovación generacional entre 50 y 60 años es un avance, pero a uno le gustaría mayor participación de los jóvenes que son... En la política uruguaya 50 años es la como, renovación. Es la pubertad. Todos los precandidatos son renovación. ¿Por qué Daniel Martínez sino otro? Nosotros, Daniel Martínez, nosotros tomamos contacto con los 3, tanto con el economista Vergara, la ingeniera Carolina Cose, Oscar Andrade, con todos tenemos muy buena relación, pero entendimos que el ingeniero Daniel Martínez era quien a nosotros más nos representaba, con nuestros énfasis programáticos, con nuestra concepción también de paridad, de nuestra concepción feminista que tenemos en nuestra carta fundacional, en la capacidad de liderazgo, en los equipos, porque nosotros tenemos una concepción
de que hay que tener claros liderazgos del sistema político, pero después hay que consolidar equipos, poner a los mejores en cada una de las áreas que nosotros entendemos que hoy el Uruguay hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que dar un salto cualitativo. Elegimos también quien tiene capacidad de negociar, porque creemos muchísimo en los acuerdos que tenga nuestra fuerza política con el resto del sistema político para consolidar reformas que tienen que ver con el mundo del trabajo, la seguridad, la educación, las políticas sociales, la inserción del Uruguay a nivel internacional, en el comercio y en todas las cosas que tenemos que encarar como país. Así que nosotros entendimos que quien hoy nos representaba, sabiendo, como también dijo el expresidente Mujica, que para nuestra fuerza política hoy el desafío más grande son las elecciones nacionales. Pero bueno, tomamos decisión hacia las elecciones del 30 de junio, respaldar y sentirnos parte del equipo que hoy lidera Daniel Martínez. Cristina, Sendik debería alejarse, usted integralista de Sendik. Hoy las voces más fuertes del Frente Amplio le recomiendan hasta como consejo personal alejarse por el bien de la fuerza y sobre todo del sector. Bueno, nosotros hemos tomado decisiones personales ya hace tanto tiempo que tenemos una postura en ese aspecto, pero hoy entendemos que el Frente Amplio tiene ámbitos, como así va a ser el plenario que se va a tomar decisión, que el presidente de la fuerza política anunció el 15 de diciembre, para tomar decisiones con respecto a los fallos del Tribunal de Conducta Política, con el fallo de Sendik y con otros compañeros y compañeras que también tenemos que tomar decisiones. Nuestra fuerza política ahí tiene ámbitos de discusión, viene dando pasos en ese sentido, y yo creo que es en ese ámbito donde se deben dar las discusiones que nuestra fuerza política tiene que tomar. No hacerle esa recomendación medio personal que han hecho algunos dirigentes del Frente Amplio de que lo mejor sería que esté a un Yo costado. creo que no, que nosotros tenemos una fuerza política, el sector está inserto en una fuerza política y desde ahí es que se toman las decisiones, y no quizás cada uno de forma personal y mediante la prensa estar haciendo esos comentarios, con es algo de mucha importancia para nuestra fuerza política, que se tomen los ámbitos donde estemos representados todos. ¿Ustedes tienen participación en el plenario o aún no? Nosotros aún no, porque como les decía, nosotros nos conformamos, empezamos el 1 de junio, comenzamos todos los trámites de validación dentro de nuestra fuerza política. Hoy, hace 10 días que la Corte Electoral nos comunicó y estamos haciendo todo el proceso. En el Congreso vamos a tener participación de 5 o 6 compañeros nuestros que se han integrado a través de las bases. Y estamos haciendo un proceso muy de abajo, muy de hormiga. Quizás para nosotros hubiera sido más fácil sumarnos a uno de los sectores más organizados. Hemos tenido posibilidades. Entonces, en el Congreso, en el plenario del 15 de diciembre, ustedes no van a tener voz sobre la situación de Sendik y otros militantes que traen ya un informe del Tribunal de Conducta Política. Ahí yo creo que no, estamos viendo cómo es la incorporación nuestra ahora que ya tenemos todo. Nosotros quisimos hacer todo lo más cristalino posible en nuestra incorporación al Frente Amplio, así que, pero creo que para el 15 de diciembre todavía requiere como una decisión por parte de la fuerza política nuestra incorporación. Y más allá de que, digamos, no quiso responder sobre la situación de Sendik particular, más allá de lo no es que no quiera responder, Danilo. O sea, las situaciones en el ámbito de una fuerza política tienen que ser validados en los ámbitos de discusión de la fuerza política. Le voy a reformular entonces la pregunta que le hacía Lore. ¿Usted considera que sí o sí debe tomarse una decisión, sea cual sea, el 15 de diciembre? El 15 de diciembre hay que tomar una decisión con ese tema. Porque, digo, el tema Sendik y los otros temas de los otros 14, 15 informes que hay del Tribunal de Conducta Política se han dilatado muchísimo tiempo. Eso mismo iba a preguntar, ¿no se dilató mucho esa toma de decisión? Ya podría haberse tomado, ¿no? Sí, yo creo que sí, que realmente no nos hace bien ir dilatando determinadas decisiones en el marco de que ahora uno, cuando está dentro del sistema político, tiene que tener una cristalinidad, una transparencia. Hoy nos está pasando a todos los integrantes del sistema político que realmente, y eso es muy importante, a veces cuando tengo oportunidad de destacarlo con la ciudadanía, un país que va descreyendo de las figuras y quienes los representan a través del sistema político, y eso nos incumbe a todos los partidos políticos, es un país que va fragilizando la democracia. Por eso yo creo que requiere mucha autocrítica de quienes estamos en lugares de responsabilidad política y pública, porque realmente fragilizar la credibilidad en el sistema político fragiliza la democracia. Entonces yo creo que nuestra fuerza política, que siempre ha sido pionero en situaciones vinculadas a la ética, a la transparencia, desde sus orígenes,
es muy bueno Claro. que vayamos tomando decisiones, que tampoco está exento el resto del sistema político, y yo creo que es una cosa que todo el sistema político, y doy cuentas por la fuerza política que represento, hay que tomar decisiones, porque lo que no nos podemos alejar es de la credibilidad de la gente, y también la gente tiene que saber que la importancia que tiene votar, que tiene apoyar un programa y un proyecto político. Eso de que a mí me dicen a veces, Cristina, te metés dentro del sistema político que hoy tiene muchas dificultades. Yo creo que eso, todos tenemos que entender que a través de del sistema, de la política, es que tenemos garantizado nuestro derecho al trabajo, a la educación, a todas. O sea, alejarse del sistema político es la postura más individualista y más alejada de lo que significa la política en el día a día de cada uno de nosotros. Cristina, le agradecemos mucho la participación esta mañana. Seguiremos hablando seguramente porque tenemos ya bastante, ya arranca la gimnasia electoral, o preelectoral mejor dicho. Tendrá su descanso en el verano, pero seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Gracias. Bueno, gracias, buenos días. Gracias. Cerramos.